creyó cometer el crimen perfecto, pero su gato lo delató. Cuando Shirley desapareció, todas las pistas apuntaban a un crimen, pero no había pruebas suficientes para atrapar al culpable. La investigación parecía estancada, hasta que apareció un testigo inesperado, un gato blanco, silencioso, pero con un secreto en su pelaje. Lo que nadie imaginaba era que aquel pequeño felino guardaba la clave para resolver el caso y llevar a un asesino ante la justicia. Shirley Ann Duguay vino al mundo el 11 de octubre de 1962 en Summerside, una apacible ciudad en la isla del Príncipe Eduardo, Canadá. Sin embargo, su vida distó mucho de la tranquilidad de aquel lugar. A los 17 años ya era madre de 2 hijos, y cuando creyó haber encontrado estabilidad al lado de Douglas Beamish, el destino le tenía preparada una pesadilla. Lo que comenzó como una relación prometedora, pronto se tornó en una espiral de violencia y miedo. Día tras día, Shirley soportó abusos, quizás aferrándose a la esperanza de que las cosas mejorarían, o simplemente temiendo por sus hijos, quienes al menos tenían un techo donde vivir. 15 años pasaron en aquella prisión invisible, en la que dio a luz a 3 hijos más. Pero lo que comienza mal, raramente termina bien. A finales de 1993, Shirley finalmente encontró el valor para alejarse de Douglas y regresar a casa de su padre, Melvin, quien, con el corazón cargado de preocupación, se convirtió en el pilar de sus 5 nietos. Sin embargo, algo seguía atándola a su verdugo. Shirley y Douglas entraron en un peligroso ciclo de idas y vueltas. Cada vez que él levantaba la mano contra ella, Shirley, a pesar de su pequeña estatura, se enfrentaba a él. ¿Era amor lo que la retenía? ¿Creía que podía cambiarlo? ¿O simplemente había algo en ese salvajismo que la atraía con una fuerza inexplicable? Lo único cierto es que el 3 de octubre de 1994, Shirley desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a verla. 4 días después, un residente de Tyne Valley reportó un auto abandonado cerca de su casa. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con una escena perturbadora. El vehículo carecía de placas, pero en su interior había salpicaduras de sangre en los asientos y el parabrisas. Una imagen que solo podía significar una cosa: un crimen violento había ocurrido allí. La pregunta era inevitable: ¿quién era la víctima? ¿Aún estaba con vida? La investigación los llevó a la casa de Shirley, pero ella no estaba. Su padre, lejos de alarmarse, explicó que no era inusual que su hija pasara varios días fuera. Sin embargo, cuando le preguntaron por alguien que pudiera estar involucrado en su desaparición, un solo nombre cruzó sus labios: Douglas Beamish. Los días se convirtieron en semanas y la incertidumbre creció como una sombra. Ni Shirley ni Douglas aparecían, pero la sangre hallada en el auto contenía respuestas. Los análisis de ADN confirmaron que una parte pertenecía a Shirley y la otra a alguien más. En una almohada dentro del vehículo también había rastros de sangre, una huella silenciosa de lo que realmente había sucedido. La verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, y el destino tenía preparado un giro inesperado. El testigo más improbable de todos estaba a punto de hablar, aunque sin pronunciar una sola palabra. Finalmente, la policía dio con Douglas Beamish en la casa de sus padres. Con una calma perturbadora, él insistió en que llevaba más de 1 año separado de Shirley y que no la había visto en todo ese tiempo. Pero algo en su actitud no convencía a los investigadores. Sin pruebas suficientes para detenerlo, la visita parecía haber sido en vano, hasta que apenas 2 kilómetros más allá del vehículo abandonado, apareció una pista inquietante: una pala, una simple pala, pero cubierta de restos de sangre y con 2 largos cabellos negros adheridos a ella. Los agentes no tardaron en hacer lo obvio: solicitar un cepillo de Shirley para comparar. El resultado fue irrefutable: 100% coincidencia. Sin embargo, la escena del crimen parecía desparramada a lo largo del camino, como si el asesino hubiera ido dejando atrás la evidencia a medida que se alejaba. 24 kilómetros más adelante, una bolsa de plástico esperaba bajo la maleza. En su interior, una chaqueta de cuero manchada de sangre y un par de zapatillas deportivas. Las pistas comenzaron a encajar como piezas de un macabro rompecabezas. Los zapatos eran del mismo talle que usaba Douglas, y al analizar las huellas en el suelo, coincidían con su forma de caminar. La sangre en la chaqueta también pertenecía a Shirley, pero había algo más, algo que a simple vista parecía insignificante y que sin embargo cambiaría por completo el curso de la investigación. Pelos blancos,
cortos, esparcidos por toda la chaqueta. ¿A quién pertenecían? La posibilidad más lógica era que el asesino tenía una mascota. Fue entonces cuando un recuerdo golpeó a uno de los investigadores, Roger Savoy. El día que visitaron la casa de Douglas, un gato blanco merodeaba por el lugar. ¿Podía ese pequeño felino ser la clave del caso? Determinarlo no sería fácil. La ciencia forense apenas estaba comenzando a explorar la posibilidad de usar ADN animal en investigaciones criminales. Llamaron a expertos de todo el mundo, pero una y otra vez recibieron la misma respuesta: no se puede hacer. Pero los agentes no se rindieron, hasta que, con una última llamada, su suerte cambió. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos respondió y la casa del asesino dio un giro inesperado. Determinar si aquellos pequeños pelos blancos pertenecían realmente al gato de Douglas era la clave para cerrar el cerco sobre él. Para ello, la policía contactó con el Dr. Stephen O'Brien, un renombrado experto en genética felina. Lo que estaba por hacer no solo ayudaría a resolver un crimen, sino que marcaría un hito en la historia forense. Por primera vez, el ADN de una mascota vincularía a un asesino con la escena del crimen. Pero antes de analizar las pruebas, había un problema. Snowball no tenía intención de colaborar. Atrapar al esquivo felino se convirtió en una escena casi cómica. Los agentes pasaron más de media hora persiguiéndolo por la casa, mientras Douglas observaba con diversión. No iba a ayudar. Sabía que, aunque improbable, el gato podía sellar su destino. Finalmente lograron capturarlo y llevarlo a una veterinaria, donde les trajeron una muestra de sangre. Con ese pequeño frasco lleno de respuestas, un equipo de investigadores viajó hasta Estados Unidos para entregarlo personalmente al Dr. O'Brien. Lo que descubrieron fue asombroso. El ADN de Snowball coincidía con los pelos hallados en la chaqueta. Sin embargo, la genética felina aún era un campo poco explorado en la ciencia forense. Para asegurarse de que no se trataba de una simple coincidencia, los investigadores regresaron a la isla con una nueva misión: recolectar muestras de otros 20 gatos locales. Solo comparando su ADN con el de Snowball, podrían probar que los pelos de la chaqueta eran únicos y pertenecían sin ninguna duda a la mascota de Douglas. El resultado fue claro: ninguna otra muestra coincidía. Ahora las pruebas contra Douglas eran abrumadoras. Su historial de violencia con Shirley, su rastro de evidencia dejado en el camino, la carta en la que aseguraba que jamás permitiría que ella se quedara con la custodia, y finalmente su propio gato, que sin saberlo lo había traicionado. A pesar de todo, faltaba una pieza clave: el cuerpo de Shirley. Sin él, el caso aún no estaba completamente cerrado, pero la verdad es como la marea: siempre termina por salir a la superficie. Habían pasado 7 largos meses desde la desaparición de Shirley. La incertidumbre pesaba sobre su familia, y aunque las pruebas apuntaban a un crimen, faltaba la pieza más importante: su cuerpo. Pero un día, de la forma más inesperada, la verdad salió a la luz. Un pescador, que jamás imaginó encontrarse con algo así, hizo el descubrimiento que la policía no había logrado. En una zona boscosa, cerca del río, la tierra escondía un oscuro secreto. Allí, enterrado y olvidado por su asesino, yacía el cuerpo de Shirley Ann Duguay. El 6 de mayo de 1995, la escena que encontraron los investigadores fue desoladora. Sus manos estaban atadas a la espalda, su frágil cuerpo marcado por la brutalidad del ataque. La autopsia no dejó lugar a dudas: había sido un asesinato violento. Su mandíbula estaba rota en 3 partes, su nariz fracturada, y su rostro mostraba el horror de sus últimos momentos. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Douglas Beamish seguía negándolo todo, pero su propia arrogancia terminó condenándolo. Una simple foto lo delató. En ella, Douglas llevaba puesta la chaqueta de cuero marrón, la misma que había sido encontrada con la sangre de Shirley y los pelos de Snowball. Ya no había más excusas. Douglas Beamish era el asesino. Tiempo después intentó justificar lo injustificable: perdí el control. No pensé en las consecuencias de mis acciones. Por esta razón, el tribunal consideró que el crimen no había sido premeditado, y el 19 de julio de 1996 fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Su condena: entre 18 años de prisión y cadena perpetua. En 3 ocasiones intentó apelar la sentencia, aferrándose a la posibilidad de recuperar su libertad. Todas sus peticiones fueron rechazadas, porque esta vez la justicia y su propio gato hablaron más fuerte que él.
A pesar de los años tras las rejas, Douglas Beamish nunca dejó de ser un hombre violento. Su historial en prisión reflejaba exactamente el mismo comportamiento que había mostrado con Shirley: impulsivo, agresivo y sin control de sus actos. Uno de los principales argumentos para negarle la libertad condicional fue precisamente su actitud dentro del penal. Sus expedientes revelaban múltiples incidentes, comentarios inadecuados hacia una oficial de la correccional, enfrentamientos con otros reclusos y en 2019 un episodio alarmante en el que, mientras preparaba la comida, le arrojó un cuchillo a otro preso. Un año después, en 2020, llevó su rebeldía aún más lejos e inició una huelga de hambre en protesta por la calidad de los alimentos en la cárcel. En 2022, se celebró una nueva audiencia por videoconferencia. Esta vez, María, una de las hermanas de Shirley, tomó la palabra. Su testimonio fue devastador. Contó que la muerte de Shirley no solo había destruido su familia, sino que había desencadenado una cadena de tragedias. Otra de sus hermanas, incapaz de sobrellevar el duelo, cayó en el alcoholismo y murió poco tiempo después. Su propio esposo, consumido por la pena, acabó quitándose la vida. Y aún quedaba más. Melvin, el padre de Shirley, no solo perdió a una, sino a 2 de sus hijas. El dolor lo acompañó durante años y su salud se deterioró gravemente. Hasta la fecha, ha sobrevivido a 13 infartos, 13 golpes al corazón, y aún sigue en pie, cargando con el peso de una pérdida irreparable. Fue en esa misma audiencia donde, para sorpresa de todos, Douglas admitió finalmente su culpabilidad. Aseguró que, después de tantos años negándolo, había llegado a la verdad tras un encuentro con la muerte. Sufrió insuficiencia renal y 3 ataques al corazón, lo que lo llevó a cuestionarse su vida y sus acciones. Por primera vez, no presentó una apelación. Dijo que sabía que no estaba listo para la libertad, pero eso no significaba que no la intentaría conseguir de otra manera. Solicitó un permiso de 12 horas para asistir a un centro de rehabilitación, alegando que ese era el primer paso hacia su reinserción. Sin embargo, su historial dentro de la prisión pesaba más que sus palabras. En total, acumulaba 17 condenas disciplinarias, entre ellas 10 negativas a dar muestras de orina. Por esa razón, su solicitud fue denegada una vez más. Sin embargo, en octubre del año pasado, la historia cambió. A pesar de sus antecedentes, la justicia le concedió permisos de salida supervisados, una decisión que no tardó en generar indignación. Cuando Marie, la hermana de Shirley, se enteró de la noticia, su enojo fue inmediato. Una cadena perpetua debería ser de por vida. Su dolor era innegable. Douglas seguía vivo, seguía respirando. Su familia podía visitarlo, hablar con él, abrazarlo. Mientras tanto, la familia de Shirley solo tenía una tumba sobre la cual llorar. Las palabras de la hermana de Shirley estaban cargadas de un dolor insoportable. El simple pensamiento de que algún día esté libre me da náuseas. A pesar de la brutalidad del crimen, el sistema judicial determinó que Douglas debía dar un siguiente paso hacia su reintegración en la sociedad. El juez de libertad condicional fue tajante en su declaración. Tu ofensa fue extremadamente grave. Le arrebataste la vida a otra persona de una manera violenta. Sin embargo, la Junta considera viable concederte pases de libertad sin supervisión. Por supuesto, estos permisos venían con condiciones. Douglas no podría consumir alcohol ni drogas. Tendría prohibido cualquier contacto con la familia de Shirley y cada una de sus interacciones con otras personas debería ser reportada a su oficial de libertad condicional. Al principio, utilizó estos pases para asistir a reuniones de alcohólicos anónimos, realizar servicios comunitarios y reencontrarse con su familia. Entiendo perfectamente por qué no quieren tener contacto conmigo, dijo en una de sus declaraciones. Pero, ¿realmente sentía remordimiento o solo jugaba sus cartas para obtener su libertad? Más allá de la controversia de su caso, la historia de Douglas Beamish dejó una huella imborrable en la criminología. Como reflexionó el autor Robert Grant, a lo largo de los años los gatos domésticos han ganado popularidad como mascotas. Sin saberlo, también han distribuido una enorme cantidad de potencial evidencia en escenas de crímenes en millones de hogares. Para el Dr. Stephen O'Brien, el caso de Shirley Ann Duguay fue un hito. Con orgullo, incluyó la historia en su libro Historias de una chita, recordando aquel momento crucial en el que la ciencia y la justicia se unieron gracias a un pequeño felino. Savoy me dijo que era su última esperanza. Pensé en ese momento, esto sí que es interesante, relató. Así,
Snowball pasó a la historia como el primer gato en delatar a su dueño asesino. ¿Y tú conocías este caso?